Chihuahua, desde el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Lo escuchamos. Buenos días. Quisiéramos que nos hiciera algunos comentarios con respecto a la relación que existe entre pautas de comunicación, productividad del equipo y satisfacción de los miembros del equipo. Creo que una de las problemáticas y los temas que se ha hablado ya es el tema de la comunicación. Uno es que la gente debe poder entenderse mutuamente y el otro aspecto es que la tecnología, la gente tiene que entender el lenguaje de esa tecnología con la que están trabajando. Si no hay uno de estos dos elementos, entonces se dan los conflictos y basado no necesariamente en las personas, sino porque la gente no se está comunicando, no se entiende mutuamente. La comunicación es esencial. Si no entendemos lo que el otro dice, aun cuando estemos hablando el mismo idioma, entonces vamos a tener dificultades y conflictos. Así que el tema de la comunicación es clave, al igual que otros factores, por supuesto. Contamos ahora con la participación telefónica de la ciudad de Tijuana. Nos llaman de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de efectividad se detecta en las empresas mexicanas al aplicar este tipo de trabajo en equipo? Hasta ahora ninguna. En este momento lo que estamos haciendo es desarrollar algunos programas que queremos ejecutar, incluyendo ciertos conceptos que yo he estado mencionando, y nosotros reconocemos que existen características culturales que son distintas de un país a otro y estamos utilizando eso como base para desarrollar programas que satisfagan las necesidades de las personas que trabajan a nivel internacional en distintas organizaciones. Otro participante vía telefónica viene de la ciudad Victoria, Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenidos. Bien. Para el doctor Torres, ¿qué diferencias esenciales existen entre el equipo de trabajo y el trabajo en equipo? Gracias. Las diferencias entre equipo de trabajo y trabajo en equipo. Pues si le entiendo la pregunta correctamente, creo que el trabajo del equipo es parte de lo que ellos hacen para la organización y cómo lo hacen o cómo trabajan ellos en equipo, cómo ellos abordan el proceso y cómo lo desarrollan. Eso tiene que ver con lo que ellos deben hacer para cumplir el trabajo y luego cómo abordan el problema, cómo enfocan ese trabajo. Una llamada más, viene de Puerto Vallarta, Jalisco, la hacen del Centro Universitario de la Costa. Siga. Sí, habla el ingeniero Germán Gradilla, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa. Mire, nuestra pregunta es, ¿cuál es la principal razón de trabajo en equipo? Si el incremento de la productividad a través de ideas surgidas del grupo, o más bien es una especie de terapia para mantener un buen ambiente. Y a partir de esta razón, ¿en qué momento la empresa debe de considerar necesaria la presencia de un facilitador y cómo debe de seleccionarse a este? Creo que la organización debe utilizar facilitadores, tener disponibles facilitadores para cuando se necesiten. Si ellos tienen éxito para que el grupo logre seguir adelante en los procesos y hacerlo bien, creo que cuando uno conoce a la gente con la que trabaja, es importante porque a veces uno está tan enfocado en lo que está haciendo que uno se olvida de pensar en cómo lo está haciendo y eso es lo que puede hacer el facilitador. Él puede decir, bueno, a ver, hagamos un alto aquí y pensemos cómo estamos llevando a cabo este proceso, cómo podríamos trabajar conjuntamente con más eficiencia. Así que el facilitador es esencial y creo que debe entrar a gestionar desde el comienzo y debe participar en la formación de equipos y trabajar con ellos en todo momento. Damos paso a una participación de Nezahualcóyotl en el Estado de México de la Universidad Tecnológica. Bienvenidos. Sí, la pregunta la realiza el señor Jesús Franco. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo evitar la ruptura del equipo cuando los integrantes luchan por el liderazgo del mismo?
Creo que uno de los temas que el facilitador debe hacer es la resolución de conflictos. El hecho de que las personas tengan conflictos de personalidad son cuestiones sobre las que hay mucha gente que difiere en sus opiniones. Unos son más importantes que otros. Si uno puede estar en desacuerdo con los demás, entonces esto puede generar creatividad. Si los desacuerdos es debido a las personalidades, entonces tenemos que aprender a ver cómo manejar estas diferencias de personalidad. Y esto sí puede ser un poco más difícil. Así que lo que hay que hacer es determinar por qué razón se presentan los conflictos y luego dar los pasos para poder eliminar estos problemas de alguna forma. Damos la bienvenida ahora a la Universidad Nacional Autónoma de México, México Distrito Federal. La escuchamos. Gracias. ¿Qué experiencia se tiene de equipo de trabajo con personal sindicalizado? Yo he trabajado con algunas organizaciones que tienen sindicatos. Y inicialmente el reto más grande que tuve yo personalmente fue determinar si esos sindicatos realmente podían incorporar los equipos en su trabajo para tener éxito. Y encontramos a mediados de la década de los 80 que había muchísimo conflicto entre la administración y los miembros del sindicato, y que no podían formarse equipos porque la gente pensaba que de esta manera se perderían puestos de trabajos, y la gente no quería eso. Pero ahora, como la naturaleza del trabajo ha cambiado tanto, entonces los sindicatos tenían que observar más de cerca cómo manejar el trabajo y a la gente de una manera distinta para ser más eficaces y eficientes en su trabajo. Y ahora tenemos organizaciones que trabajan hoy en día que tienen sindicatos y que trabajan muy bien con la gerencia y desarrollan equipos y da a la gente un poco más de facultad y más voz y voto en lo que hacen en el trabajo. Tenemos otra pregunta. Esta viene de la Comisión Federal de Electricidad, la PEM, Irapuato, Guanajuato. Escuchamos. Gracias, buenos días. En un equipo de trabajo surgen líderes naturales que en ocasiones rebasan la capacidad del facilitador formal. ¿Qué sugiere para que estos líderes naturales participen con mayor entusiasmo tanto en el trabajo en equipo como para los resultados que se esperan y el facilitador formal no se sienta boicoteado? Una de las dinámicas que se da entre los equipos es que hay los líderes naturales que son los que afloran y que son excelentes para trabajar en equipo. El facilitador no tiene como papel no hacer que esto ocurra, no. De hecho, lo que el facilitador quiere es que todo el mundo tenga una oportunidad de liderar, y que si otros lo hacen mejor que él mismo o que tienen una habilidad o capacidad natural para hacerlo, el buen facilitador precisamente permite eso, y eso es de eso se trata, de que la gente comparta la responsabilidad y que todos sean líderes y todos puedan asumir el liderazgo. Y el facilitador debe ayudar y debe utilizar a todas estas personas para que el grupo camine hacia adelante. Desde Toluca, en el Estado de México, nos llaman del Instituto Tecnológico. Sigan. ¿Se aplica el mismo proceso para un sector industrial y de servicios? Encontramos que los equipos funcionan en cualquier sector, lucrativo, no lucrativo, privado, público, cualquier tipo de sector. La gente que trabaja en fabricación de automóviles, o que trabajan en plantas, o gente que vende zapatos, sea cual fuere la actividad humana, encontramos que la gente que trabaja unida y conjuntamente hace mejor trabajo que la gente que trabaja aisladamente en cualquier organización. Otra participación vía telefónica viene de Guanajuato, del campus de León, de la Universidad Iberoamericana. Siga. Muy buenos días. Quisiéramos preguntar qué tan conveniente es que quien es el jefe formal se convierta en facilitador. Me gustaría pensar que todos nuestros jefes tienen las destrezas y las capacidades para hacerlo.
Lo que yo reconozco es que por lo general nuestros jefes son buenos para ser jefes y buenos administradores, pero no necesariamente tienen las destrezas de facilitadores. Yo creo que un buen jefe se va a reconocer que lo que necesitan es alguien que venga a facilitar realmente en los trabajos de los grupos. Es muy difícil ser facilitador y trabajar con el grupo y en el grupo. Yo creo que eso es algo que sí reconocen los jefes y los administradores, los gerentes. Damos paso ahora a la participación del Centro de Capacitación Calidad Integral en Guadalajara, Jalisco. Cuando se tienen varios proyectos o equipos a la vez, se requiere preparar varios facilitadores porque uno no es suficiente. Me pregunta, ¿cómo prepararlos tan rápido porque los proyectos todos son necesarios y no pueden retrasarse tanto? Creo que es importante tener un grupo básico, un núcleo de facilitadores que pueden trabajar con los diversos grupos. Y yo creo que cuando ustedes van avanzando en el proceso, hay formas de hacerlo en un periodo corto, más bien un tiempo corto, pero hay que permitir a los grupos que no creo que el facilitador debe estar a cada instante con el grupo. El facilitador puede moverse entre los distintos grupos y tiene que hacer verificaciones, comprobaciones de cómo va el trabajo de los grupos y no tiene que estar en un solo grupo todo el tiempo. Un facilitador trabajando con varios grupos a la vez puede realizar una tarea muy interesante porque entonces ustedes pueden entrenar a las personas mientras el facilitador está trabajando con otros grupos. Desde Morelia, Michoacán, nos llaman del Instituto Tecnológico. Bienvenidos. Sí, buenos días. La pregunta es la siguiente. Antes de iniciar la función de facilitador, ¿cuáles son los retos individuales más importantes que éste debe considerar? Lo primero que digo es que hay que ver si es que el facilitador quiere hacer ese trabajo. En segundo lugar, habría que ver si el facilitador tiene la capacidad para hacerlo correctamente. Y creo que el tercer elemento sería que el facilitador debe ver cuál es el tiempo que le va a llevar a hacer ese trabajo y entonces puede comprometerse a realizar esa tarea en base a sus capacidades y a su voluntad de hacerlo. Eso es muy importante, es la clave, porque lo que el facilitador puede hacer es darse a sí mismo, darse al grupo y trabajar en el proceso. La siguiente participación telefónica viene de Mexicali, Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California. Le escuchamos. Bueno, sí, para la formación de un equipo de trabajo es recomendable que participen solamente personas a un nivel directivo o pueden participar cualquier otro empleado. Gracias. Yo animo a que sea un grupo que sea integrado por ambas, por personal de los niveles más bajos, porque son los que toman mejores decisiones en cuanto a producción, etcétera, en las organizaciones, y también gente de la gerencia de todos los niveles. Es necesario que integren los equipos de trabajo, porque si se lo puede hacer simultáneamente junto con los niveles de gerencia, por ejemplo, y asimismo con los empleados de primera línea, los no necesariamente de gerencia, esto va a ayudar a la manera en que opera la gente. La gente tiene la tendencia de observar a los jefes, y si los jefes hacen algo, entonces la gente sigue e imita. Así que yo creo que debe hacerse simultáneamente y a todo nivel. Desde México, Distrito Federal, la siguiente participación viene de la Dirección General de Institutos Tecnológicos. Adelante. ¿Es posible el trabajo en equipo si solo se desarrolla en la línea de operación y en los niveles medios y altos no? Gracias. Sí, yo creo que hay diversas formas en que las personas enfocan y abordan los problemas. Yo creo que lo que hay que es tener una persona de avanzada en la organización para poder formar equipos y que se trabaje correctamente. Estas personas de avanzada pueden estar a cualquier nivel. A veces hay personas que vienen de los mandos intermedios o otros que vienen de las líneas de operaciones, por ejemplo. Lo importante es que si estas personas están dedicadas y comprometidas, si se imponen el compromiso de hacerlo, lo puede hacer a cualquier nivel. Lo importante es que haya alguien que tenga esa voluntad, esa disposición
para organizar los equipos y hacerlos funcionar. Tenemos una pregunta más en esta sesión de preguntas y respuestas. Nos viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, Distrito Federal. La escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Videoconferencia, trabajo en equipo. Buenos días. Sí, buenos días, lo estamos ¿Cómo escuchando. se puede fomentar el trabajo en equipo? Sí, buenos días. Cuando Sí. la cultura misma del país Buenos días. es el trabajo individual. Se está oyendo la pregunta. ¿De dónde llama usted? De la Facultad de Estudios Superiores Bueno. Cuautitlán. Bueno. ¿Sí? Tenemos una pequeña interferencia, parece que hay cruce de líneas. Agradecemos a todos ustedes la gran cantidad de llamadas de participación que están haciendo al programa. Y vamos a repetir, la siguiente pregunta nos viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, Distrito Federal. Siga. ¿Cómo se puede fomentar el trabajo en equipo cuando la cultura misma del país es el trabajo individual? Esa es una excelente pregunta. Creo que una de las primeras preguntas que hay que hacer cuando se está haciendo este proceso es cuáles son las barreras que se tiene. Y bueno, vamos a ver primero si la cultura apoya al trabajo en equipo. A veces la gente ni siquiera se hace esa pregunta. Y lo que ocurre es que lo que se está tratando de lograr, es decir, el éxito del trabajo conjunto, jamás empieza por la naturaleza de la cultura en la que se encuentran las personas. Así que la primera pregunta que hay que hacerse en el país en que uno esté tratando de implementar esto es si es que la cultura apoya o no al trabajo en conjunto, al trabajo en equipo, o si más bien apoya la contribución individual y la recompensa a nivel individual en lugar de recompensa a nivel de equipo. Y si ustedes determinan esto, pueden darse cuenta de que va a haber conflicto inmediatamente. Muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el módulo 2, en el que el doctor Torres nos habla sobre la importancia del liderazgo de equipos y el concepto del DAO de equipos. El siguiente tema que presentaré es el de liderazgo de equipos. Este es uno de los aspectos más importantes de un programa de creación y desarrollo de equipos. Los principios de los modelos tradicionales de liderazgo son poder, autoridad y control de los subordinados. Estos principios de liderazgo, que en alguna ocasión se consideraron muy efectivos, ahora limitan la habilidad de los integrantes del equipo a convertirse en líderes espontáneos. El liderazgo espontáneo de equipo es una forma de carisma cuantificable en la que los compañeros adquieren la responsabilidad de su desempeño y de sus buenas relaciones con sus compañeros. El liderazgo espontáneo se basa en 4 supuestos. 1. Todos los miembros del equipo practican algún tipo de liderazgo. 2. El liderazgo espontáneo es aplicable a todos los miembros del equipo como líderes potenciales. 3. No todos los miembros del equipo son líderes efectivos. Y 4. El liderazgo espontáneo puede ser desarrollado. Para tener éxito, los líderes espontáneos utilizan 2 tipos de estrategias que sirven para dirigir su desarrollo y desempeño: estrategias de comportamiento y estrategias cognitivas. Las estrategias de comportamiento son esfuerzos de acción autodirigidos que guían el desempeño de un miembro del equipo hacia la excelencia. Las estrategias pueden ser las siguientes: resultados autoimpuestos. Estos ayudan a establecer dirección y prioridades. Son el componente más importante del liderazgo espontáneo y se enfocan hacia el crecimiento personal y el desarrollo profesional. Tienen que ser claros y alcanzables. Autoadministración de comportamientos en el trabajo. Estos ayudan a modelar los métodos apropiados de interacción entre compañeros de equipo. Los comportamientos pueden ser preferidos y apoyados o indeseables e inhibidores. Autoobservación de resultados. Se enfoca hacia las consecuencias de tareas terminadas. Se observa lo que funciona y lo que no para determinar los esfuerzos futuros.
Autorrecompensas. Estas son importantes para reforzar los comportamientos requeridos. Pueden ser de tipo físico o psicológico. Pueden servir para recompensar el esfuerzo y mantener altos niveles de motivación. Las estrategias cognitivas, por otra parte, se enfocan hacia los aspectos de trabajo en equipo que comúnmente generan recompensas. 4 estrategias que promueven una actitud positiva hacia el trabajo en equipo son: de autoconocimiento, que significa reconocer que tenemos una conciencia y comprensión del alcance de la información que se requiere para cumplir con nuestro trabajo. De destrezas, que significa reconocer que se tiene la disciplina que produce la capacitación y la práctica. De autocontrol, que significa que se tiene cierto mando sobre lo que sucede en el trabajo. De propósito, que significa que su trabajo es significativo y que tiene un objetivo específico por delante. Los líderes de equipo espontáneo que desean incrementar su efectividad como compañeros de equipo lo pueden hacer utilizando las siguientes reglas: manteniendo una orientación hacia resultados, siendo atento, guiando a otros con el ejemplo y equilibrando la inteligencia con el corazón. El mantener una orientación hacia resultados, como en el caso del facilitador antes explicado, permite a los líderes espontáneos visualizar sus experiencias como un conjunto de opciones. En lugar de preocuparse del porqué de la existencia de un problema, organiza reflexión sobre qué desea y sobre cómo es posible lograr esto. Cuando se identifican ciertos resultados deseables, es posible convertir esos ejemplos que no lograron lo que quería en retroalimentación invaluable. Ya nunca falla usted en sus esfuerzos, sino que aprende de sus experiencias. El ser atento se refiere a la habilidad de establecer un conjunto claro de metas y prioridades, producto de mantener una orientación hacia resultados. Una persona que es atenta sabe dónde van todos y no pierde tiempo valioso para llegar a la meta. Guiar a otros con el ejemplo es el haz de liderazgo espontáneo. Se refiere a la modelación de comportamientos apropiados tales como respetar, apoyar, escuchar, comunicar, colaborar y ser sensible a las necesidades de los compañeros de equipo. El equilibrar la mente con el corazón permite a los líderes espontáneos utilizar los procesos objetivos y analíticos de la mente. La meta es crear un balance o alineación entre cómo nos sentimos y cómo pensamos, lo cual es necesario si queremos trabajar eficientemente con otros compañeros de equipo. Un enfoque efectivo para darle fuerza a los líderes espontáneos es adherirse a los 7 pilares del concepto general de liderazgo. Los 7 pilares del concepto general de liderazgo. Los 7 pilares del concepto general del liderazgo son: comprensión, valentía, honestidad, integridad, responsabilidad, lealtad y equidad. La comprensión es la habilidad para demostrarles a los demás que usted se preocupa por ellos, a través de la bondad, generosidad, compañerismo y compasión. Valentía es la actitud o respuesta de enfrentarse y tratar con cualquier cosa que pudiera considerarse peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de retirarse de ella. La honestidad es la voluntad de decir la verdad y ser sincero sin engañar a otros u ocultar información importante en una relación de confianza. La integridad es la habilidad de defender sus creencias sobre lo que es correcto e incorrecto y demostrar el compromiso, coraje y autodisciplina en las interacciones diarias. La responsabilidad es la habilidad para pensar antes de actuar, dando consideración a las posibles consecuencias de sus interacciones y ejerciendo autocontrol y autodisciplina. La lealtad es la voluntad de defender y apoyar a otros miembros del equipo sin hablar tras sus espaldas o generar rumores o especulaciones dañinas. La equidad es la habilidad para tratar a todos los compañeros de la misma manera, sin prejuzgarlos y de tomar decisiones solo basadas en consideraciones fundadas. El liderazgo espontáneo de equipo es el concepto que pone la responsabilidad de liderazgo en los hombres de cada miembro del equipo. A medida que estos asumen la responsabilidad de sus acciones y relaciones con los demás, comparten responsabilidades de liderazgo en todos los aspectos del trabajo en equipo,
Este es el verdadero liderazgo compartido. La última parte de mi presentación es más filosófica, pero incorpora todo lo que hasta ahora les he presentado sobre el facilitador de equipo y los líderes. Para convertirnos en facilitadores, líderes o miembros de un equipo exitoso, debemos estar conscientes de la necesidad de lograr un balance entre nosotros mismos y nuestro medio ambiente. Debemos de poder explorar la fuerza dentro de nosotros y crear verdadero significado para nuestro trabajo y nuestras vidas. En esencia, debemos saber quiénes somos como individuos, cómo podemos vivir nuestra vida plenamente, entender los límites de nuestra capacidad personal, buscar dirigir nuestras experiencias sin utilizar la fuerza, guiar a otros con el ejemplo, permitir a las personas manejarse por sí mismas, practicar las cosas menos complejas en la vida y reconocer que todo viaje de descubrimiento comienza con un primer paso. El Dao del poder de un equipo penetra la noción elusiva de fuerza que tiene todo miembro de un equipo, que le permite contribuir de una manera sinergista o multiplicadora al equipo y a la organización a la que pertenece. Permite a cada quien alinearse con las fuerzas de la naturaleza, reconociendo que el contraponerse a la dinámica natural obstaculiza la creatividad, el aprendizaje y el crecimiento. Nuestra conciencia de los patrones de la naturaleza nos orienta respecto a nuestros patrones paralelos de comportamiento humano. Así como la primavera sigue al invierno, el crecimiento sigue la letargia en una sociedad. Así como demasiada gravedad destruiría a una estrella, demasiada posesividad destruye una idea. Cuando los miembros de un equipo se sienten sin poder, reaccionan negativamente. Si se les lleva al extremo, sienten miedo. Y cuando tienen miedo durante mucho tiempo, ellos sienten que no hay esperanza y que todo puede perderse. El resultado de esto es que el equipo y su organización fracasarán. Por otro lado, los miembros fuertes de un equipo nunca necesitan mostrar su poder, mas sin embargo los demás se fijan en ellos. Aquellos que radian fuerza, lo hacen con el conocimiento intuitivo que, al permitir que la fuerza del Dao pase a través de ellos, ellos a la vez recibirán la misma energía en forma diferente. Entre más actúe usted como conductor, más fuerza le será regresada. El verdadero poder en los equipos es la habilidad de influir sin esforzarse. Los miembros poderosos influyen en otros con su ejemplo y modelan comportamientos que contribuyen a la efectividad total del equipo. De hecho, en un equipo la persona de poder tiene gran presencia, influye en los que se dirigen a él simplemente con su presencia. Los miembros de un equipo que pueden relacionarse con la fuerza universal del Dao se involucran activamente en la definición y redefinición de su realidad personal y su propia existencia. Esta es la fuerza detrás del Dao de poder del equipo. El Dao se ha descrito como un campo de fuerza unificado que revela una unidad básica de todo el universo. Se ha sugerido que todos los cambios en el universo son resultado de la interacción entre polos opuestos. Yin es la fuerza negativa y Yang es la fuerza positiva. La actividad en el Dao es un intercambio continuo entre estas fuerzas. El cambio en la naturaleza ocurre no como resultado de una fuerza poderosa que actúa sobre algo o alguien más, sino más bien como resultado de una tendencia que es natural en todas las cosas y situaciones. El cambio es natural. El uso de la fuerza no es natural. El movimiento dentro del Dao no es direccional. Ocurre natural y espontáneamente. Puesto que la actividad no forzada es el principio de acción del Dao, la espontaneidad debe ser una característica altamente recompensada en todas las interacciones de equipo. El actuar en armonía con el universo significa actuar según nuestros valores y creencias. Significa confiar en nuestra inteligencia intuitiva que es innata en nosotros, así como las leyes de cambio son innatas en todas las cosas a nuestro alrededor. Si uno evita actuar en contra de la naturaleza o ir en contra de la corriente de las cosas, uno estará en armonía con el Dao y por lo tanto nuestras acciones siempre tendrán éxito. Quisiera leerles algunos pasajes de mi libro, El Dao de los Equipos, para enfatizar la importancia que tiene el respetar y trabajar el uno con el otro como verdaderos miembros de un equipo. Armonía y crecimiento. No alabe a uno por encima de otro, porque así los miembros de su equipo nunca buscarán la oposición. No se pierda en pensamientos ilusorios, porque así las mentes de los compañeros de un equipo se mantendrán atentas. Los miembros maduros de un equipo saben que las actitudes se oyen más que las palabras.
que el respeto a sí mismo es una fuerza motivadora, que valorizar la integridad construye lealtad, que la flexibilidad crea profunda confianza, que la espontaneidad crea energía de equipo. Permítale a los miembros del equipo actuar sin dirección. Permítales también actuar con dirección. La actividad con dirección y sin dirección crea orden del caos. Esta es la forma de mantener armonía y crear crecimiento en un equipo. La naturaleza del poder y de equipo. El Dao es una constante, pero nunca se ve o se toca. Es intenso a veces y a veces no. Es profundo. Armoniza y equilibra. Aunque nunca se consume totalmente, siempre se está utilizando. Dirige el camino para la energía del equipo. El Dao del poder de equipo cambia y evoluciona, redefine y transforma. Guía a los miembros del equipo para alcanzar y lograr como unidad. Esta es la verdadera naturaleza del poder de equipo. Actuar sin interés personal. El Dao y la Tierra no tienen fin. Existen como unidad, pero a la vez separadamente. Puesto que son diferentes, pueden existir juntos, uno antes del otro, el otro antes del primero. Es natural ser primero y también es natural ser el último. Esta es la naturaleza del Dao. Cuando los miembros maduros de un equipo se ponen al último, ellos serán los primeros. Cuando ellos se ponen afuera, ellos serán los primeros que serán regresados hacia adentro. La posición en el flujo ocurre sin fuerza y es duradero. Así es como el actuar sin interés personal ayuda al equipo a tener éxito. Utilizar el campo del equipo. La energía aparece pero no se puede ver. Puede sentirse pero no se puede tocar. Genera movimiento pero no se puede juzgar. Está presente en todos lados pero es eludible en todo momento. El silencio crea el campo de acción del equipo. El espíritu y energía moviéndose en una dirección y en otra. Es tiempo y espacio que no se puede rastrear. Para lograr éxito, se debe crear la ausencia y es esta ausencia la que se tiene que atender. Cuando la fuerza del equipo está dirigida, se desarrolla una masa crítica. Cuando la fuerza es difusa, se pierde energía. Los miembros maduros de un equipo saben cómo utilizar la fuerza que está presente, haciendo uso de lo que no es. Esta es la ventaja de utilizar el campo de acción del equipo. Actuar con naturalidad. Trate de ser natural y logrará libertad de acción. Sea abierto y considérese ser parte de todas las cosas y el origen de todas las cosas le liberará. El comprender ese origen se llama sabiduría. El tener conocimiento sobre ese origen se llama intuición. El tener intuición de ese origen se llama destino. El destino de un miembro de un equipo se basa en su búsqueda por el todo, en su deseo de ser libre y en su voluntad de hacer unidad con su equipo. Los miembros maduros de un equipo actúan con naturalidad, ellos conocen el Dao. La actitud es una fuerza constante. En la naturaleza, las lluvias torrenciales